buena tarde. Ciudad de México, México. El Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México tiene el gusto que seguimos haciendo ejercicios democráticos a lo más importante, ustedes puedan ver, conocer, identificar a las personas, los candidatos, las candidatas, y qué mejor que hoy tenemos al doctor Francisco Aja García. Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias. Todo un gusto. Qué amable. Doctor. Vale. Francisco, por favor. Francisco. Por favor. Gracias. Igual, qué humilde, porque siendo licenciado, siendo maestro, siendo doctor, Francisco, un gusto. Muchas gracias. Qué amable. ¿Cuánto tiempo lleva en el Poder Judicial o qué? ¿Cómo ha crecido? Fíjate que yo entré al Poder Judicial de la Federación a los 17 años. Justo entré a los 17 años cuando iba a empezar la carrera de Derecho. Ni siquiera la había comenzado. Inicio en la judicatura por una invitación como meritorio. ¿Casi no pasas? Casi no. Pasaba, ya ahora ya no. Ya no. Inició como meritorio, tuve la oportunidad de estar 3 meses en el juzgado donde estaba, en materia administrativa, y el juez, un señor magistrado bastante bueno, me da la oportunidad. Todavía mis papás tuvieron que firmar el permiso por ser menor de edad para que yo pudiera trabajar. No, entonces pues ya entré a trabajar y pues ya nos seguimos de ahí. Y en la materia, ¿no? Hilo de media. No, y más en la materia, que es la materia a la que soy propuesto, administrativa. Totalmente. ¿Cómo crees Sí. que desde que nació empezando a laborar ahí? Y mira, y fíjate, y no es coincidencia, justo voy a cumplir casi 23 años de trabajo dentro del Poder Judicial de la Federación, y es el número 23 en el que voy a estar en la boleta. ¿Cómo cree? Como que hay muchas cosas ahí, Sí, dicen no. cabalísticamente. Exactamente. Sí, no está. Su boleta es esta, ¿no? Efectivamente, efectivamente. En el lado izquierdo las mujeres, en el lado derecho los niños. Exacto. Esta boleta también está distinguida por distritos que van en la Ciudad de México. Claro, también estamos ahí. Lo importante, cosa importantísima, es que yo voy a estar en el primero. Como siempre, como toda la vida en la escuela, en el primero de la lista. Aquí voy a andar, Aja García Francisco, aquí van a encontrar mi nombre. Y aquí el número 23. Y justo en esta boleta, que son 5 recuadros, en la del distrito donde yo estoy propuesto, son 4 nada más. Porque ahí no va a haber mixto. Que es, quitamos 1 y dejamos los cuatro recuadros. El primero, que es el de Durazno, materia administrativa. El segundo, que es creo que lila, rosa y azul. Y cada uno identifica una materia. Pero en este caso lo importante es el recuadro Durazno número 23. Dicen que por eso en elecciones me late, ¿no? Sí, totalmente. Hay que jugarle de una vez al melate. Vamos con el 23. Pues, doctor Francisco. Por favor, gracias. Muchos también preguntan, ¿y qué hace un magistrado? Porque eso es lo que aspira, pero... Claro, importantísimo. Fíjate que... qué buena pregunta, porque al final esa es la pregunta que hemos recibido. Yo creo que la mayoría, o yo que he estado en la calle, he recibido mucho esa pregunta. ¿Y cómo les explico? Yo quiero explicarles de una manera muy sencilla, muy fácil para todos. Porque pues es la primera vez que nosotros salimos a la calle a explicar y a que nos conozcan. A que puedan hacerlo. A que podamos Porque hacer todos salimos a la calle. Bueno, sí, claro, sí. A que podamos hacer eso y nos den la oportunidad de conocerles y de que nos conozcan. Que sean identificados. Es vital para la relación que nosotros llevamos, y más en el ámbito al que aspiramos. Y como dices, ¿qué hace un magistrado? Bueno, a ver, nosotros hay que entendernos primero como la última instancia. Ya vamos a hacer la última instancia antes de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Pero en legalidad, en temas así de algún error en la fundamentación, en la motivación, ahí con nosotros, somos la última instancia. ¿Y el magistrado qué hace? Fácil y sencillo. Nosotros hacemos sentencias que resuelven los conflictos que puedan llegar a tener una persona y la autoridad, o un grupo de personas y la autoridad, o una persona con varias autoridades, ¿no? Que también se da.
Raro, pero también se puede dar. Y nuestra materia que abarca, que eso es también mucho que me preguntan, ¿no? Porque identifican mucho la materia penal, laboral, la civil, eso lo identifican rápidamente. Es lo que la mayoría llegan exactamente. a padecer. Pero en la materia administrativa les digo, es como si tú te levantas en la mañana y lo primero que hacemos, yo creo que todos, es ver el celular. Brujo. Todos hacemos eso. Imagínate que un día nos levantemos y no tengas redes sociales. No, pues... Ya no te enteraste del chisme de la noche, ¿no? Del TV Notas, algo así. Pero no está tan brujo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Te cancelan tus redes sociales. ¿Y qué haces tú? Entonces vas ante la autoridad y dices, oye, ¿por qué me cancelas redes sociales? Para empezar, pues... ¿No? ¿Qué está pasando ahí? Ese derecho a la información, ese derecho a tu libre desarrollo de la personalidad también se están viendo afectados. Y justo esos derechos, esos actos que puede llegar a cometer la autoridad, esos son los que nosotros vemos. O por ejemplo aquí, que lleguen a talar un árbol, no sé, de esos que son antiquísimos, que son casi historia o patrimonio de la nación. O patrimonio de la humanidad. Ajá, que lo lleguen a talar o que lo lleguen a quitar, como los edificios. Aquí hay muchos edificios, ¿no? Que son patrimonio de la humanidad. Que los lleguen a quitar, que los lleguen a afectar. Esos tipos de asuntos, nosotros los vemos. Nosotros conocemos de esos asuntos y resolvemos el conflicto que pueda llegar a suscitarse entre la persona y la autoridad. Que lleva a hacer el acto de molestia. Exactamente. Eso es lo que nosotros como servidores públicos hacemos. Nos dedicamos a hacer. Que no haya... que se pase de rosca a la autoridad. Efectivamente, mejor dicho, no se puede. Así, totalmente. No, totalmente. Y también importante, hay que ser muy claros. El tribunal colegiado, tú sabes, se compone por 3 magistrados o magistradas o magistrado y magistrada, dependiendo, ¿no? Cómo va a estar la integración. Entonces nuestra decisión va a depender del consenso que se realice entre los 3 magistrados. No se mandan solos. No nos mandamos solos. Es forma colegiada. Exacto. Porque son representados para la misma materia, porque ahí se ve, puede haber juventud. Exacto. Con experiencia, sí. Y que se va a ver ahí el choque de no es quién puede más, sino quién y cómo se razona para consensar. Ahí no llegan a pelear, sino van viendo los derechos y la solución más. No, y lo acabas de decir, no, vamos a argumentar y vamos a buscar la mejor solución para darle a ese conflicto. Y esto es importantísimo, creo que hay que entenderlo muy bien. La mejor solución no significa que yo te voy a dar la razón. No, eso totalmente. ¿Sí? Porque luego se piensa o luego se estima que porque ya están los dos en conflicto y a fuerza le tienes que dar la razón a esta persona. Ajá, y dices, no, espérate, si yo no te la di, eso tampoco quiere decir que estoy mal o que hay corrupción o que el sistema está podrido. No, es que yo analicé el contexto, vi las pruebas, vi todo, yo interpreté, argumenté y estimé que no había razón para darte a ti el amparo, sino a la otra persona, ¿no? Bueno, en este caso lo que solicitas, ¿no? Efectivamente, para que tu pretensión, lo que tú querías, no fuera resuelto a tu favor. Suena como las cosas, aunque son técnicas, cuando uno sabe, suenan bien facilitas. Bien bonito, ¿no? Más, ¿qué compromisos vamos a ver con usted? Muchos, y yo creo que el más claro es que vamos a actuar con rectitud, independencia, imparcialidad. ¿Sabes que va a parar así, derechito? Totalmente. No. Vamos a hacer, o voy a hacer que realmente el trabajo que yo haga sea profesional. ¿Okay? Parte de los principios que rigen a las y los juzgadores está el de profesionalismo. Que aparte de que involucra tu buen desempeño como servidor público, también involucra que tengas un conocimiento y que siempre te estés actualizando en el propio conocimiento. ¿Tenemos eso entonces? Exactamente, totalmente. A mí me gusta mucho estudiar. Aparte de estudiar, me gusta dar clases. También soy catedrático en algunas escuelas. Entonces, creo que el dar clases, no me dejarás mentir, abona mucho a la visión que puedas tener en los asuntos. Normalmente pasa que en un salón de clases quien más aprende es el maestro. Totalmente. Porque tiene que estar aprendiendo el tema que va a dar,
las preguntas que dicen, ay, esa estuvo muy interesante. Sí, no, totalmente. Esa de, espérame, a ver, esta no me la sabía, a ver, déjame ver por acá y le estudias, ¿no? Porque también es malo decir, no sabemos todo. Eso es muy cierto y por eso creo que tenemos que estar estudiando y preparándonos y ver e ir más allá de los asuntos. Aparte, otro compromiso, independencia totalmente, imparcialidad. Autonomía. Autonomía total, porque yo te decía, ¿no? Sería muy falso que alguien propusiera y te dijera, tú votas por mí, vas a tener el amparo seguro, ¿no? O vas a tener siempre una resolución a tu favor. Pues bueno, es hablar hipotéticamente. Sí, no, hipotéticamente, estamos hablando que si alguien pudo haber dicho algo así, exacto. Estamos hablando hipotéticamente, es como dispararse en la pierna. Exacto, sí, no, porque aparte, lo decíamos, tú dependes de otras dos personas y del consenso que se realice. Y esas personas, junto conmigo y en el tribunal colegiado al que vamos a pertenecer, pues vamos a buscar siempre la independencia y la imparcialidad. Y creo que eso también es importante. ¿Por qué? Porque la imparcialidad te lleva a ver realmente la parte técnica y jurídica del asunto. Además, yo creo que algo que ha dado o que dio origen a esta reforma es la empatía. El ser una persona juzgadora más cercana a la sociedad. Y eso es parte de lo que hay que entender y escuchar a la gente y lo que te deja salir a la calle y entender las necesidades que tiene la sociedad. Fíjate que yo creo que nosotros estábamos encerrados, estábamos en una cúpula del escritorio y ya no salíamos de ahí. Sales a la calle y conversas con las personas y sí te cambia el aspecto, mucho. Para empezar, ahí yo creo que se me adelantó una pregunta que iba a decir. No, en el sentido, la ciudadanía considera que el Poder Judicial le debe. Sí. ¿Por qué? Pues ahorita con lo que usted está compartiendo, el ser empático, el también entender en la Constitución, los códigos, las leyes reglamentarias, todo eso está en papel, más el cuidar y el estar viendo y el que ahora también la misma ciudadanía está empapándose de ver, entonces mi abogado que me decía que era acá, resulta que es por acá. Exactamente. Porque es algo real. Sí, la falta de querer aprender y saber. Muchos confunden también el actuar, y no es un programa porque usted es administrativo, pero muchos llegan a preguntar ¿por qué el Ministerio Público no hace eso cuando es, el Poder Judicial es este lado, quienes investigan y quienes llegan a aportar los elementos en lo que es diferentes materias, ministerios públicos, fiscalías, policía, Gran Guardia Nacional, y hasta confunden lo que es el Poder Judicial vela y cuida actividades no en el reclusorio, sino que él se readapte al sujeto, y resulta que se confunde que no es el cerezo, no es el director. Exactamente. Acá me queda claro, usted no, administrativamente usted no es el SAT. Sí, no. Entonces, eso creo que es algo bueno y útil que se vaya puliendo, porque los mismos conflictos que ahorita se van a ver, no vamos a ver celeridad, o vamos a ver un poco, tal vez un consenso más dinámico. Acabas de decir algo muy importante. Yo creo que ahorita el Poder Judicial de la Federación presenta un rezago derivado de la reforma, derivado del paro parcial de actividades que hubo el año pasado y derivado todavía del COVID. Todavía tienen un rezago, todavía existe. Pero creo y que aparte, muchos que se van a jubilar. También, muchos juzgadores y juzgadoras que se están jubilando, eso también afecta mucho. Pero bueno, nada es imposible. También yo creo que aquí hay que verlo en un punto muy, muy principal, porque he escuchado en algunos lados que no, vamos a sacar 10 sentencias al día, 20 sentencias al día. Espérame, no. ¿La vas a agarrar y la vas a hacer así? Sí, yo creo. ¿La vas a emitir? Sí, no, yo creo que está fuera de la realidad. Bueno, diríamos, prometer no empobrece. Totalmente. Me agrada igual escuchar que me está diciendo cosas reales,
cosas que sí se compromete y que sí está considerando. En el ABC realmente podemos llegar a este punto y yo me comprometo a que le podemos aspirar un poco más. Sí, no, totalmente. Yo creo que lo importante es hacer sentencias sencillas, que es parte de mis propuestas, pero reales en las sentencias sencillas, o sea, ser muy real y muy práctico. Eso no quiere decir que no voy a abarcar todo lo que tú pretendes, ¿no? O lo que la ciudadanía pretende, o va y reclama de la autoridad. Pero creo que todo se puede hacer de forma muy sencilla. Y eso nos beneficia tanto a nosotros, que vamos a ser titulares, como a la gente que nos apoya o a nuestro equipo de apoyo, porque también eso es relevante. No ha habido esa parte en el que se piense en la gente que va a estar dentro y la gente que sigue estando dentro. Nosotros pertenecemos al Poder Judicial de la Federación y sabemos cómo está la situación. Entonces hay que entenderlo desde ese sentido. Ahorita en tribunal colegiado se sesionan mínimo 45 asuntos a la semana, mínimo. Y te hablo 45 asuntos porque son 15 por ponencia dentro de la Ciudad de México. Cada estado maneja sus propias porcentajes conforme a la regla o conforme a los acuerdos establecidos por el ahora todavía Consejo de la Judicatura Federal. Que ahora va a cambiar al Tribunal de Disciplina. Al Tribunal de Disciplina y al órgano de administración, que es el que nos va a regular en la cuestión administrativa. Y en este punto es importante porque te decía, 45 asuntos a la semana. Eso es contando los asuntos normales, más las quejas de 48 horas, que para que me entiendan los que nos ven, son los asuntos que se resuelven rápido, inmediatamente por la urgencia o la naturaleza del acto, ¿no? Porque hay una naturaleza del acto que tiene y se privilegia antes que otras cuestiones. Porque para mí es importante la mía. Sí, claro. Pero fíjate que, por ejemplo, en nuestra materia, las privaciones de la libertad. Obvio que esas tienen de fast track, el hecho de que alguien lo prive de la libertad sin que se llegue a estar resolviendo correctamente, eso pasa un acto de molestia que no debe de pasar ni siquiera lo mínimo. Sí, o derechos de salud que no te están atendiendo y que necesitas una medicina urgente, ¿no? Media hora, una hora puede ser cuestión de vida. Totalmente. Entonces esos asuntos tienen que resolverse de manera inmediata. Da coraje cuando habla alguien tan tranquilamente y se entiende. Sí, y en ese sentido, entonces son 45 a la semana, más estos asuntos que se van resolviendo, estas quejas que se resuelven, pongamos otros 10 asuntos a la semana. Ahí estamos hablando de 55. Yo creo que humanamente, respetando los derechos de nuestros compañeros, creo que sí podríamos aumentar la cantidad, sí se podría hacer un mejor ejercicio, siempre y cuando todo sea más ágil y más accesible, y que nosotros, que vamos a ser los titulares, por decirlo de alguna manera, los líderes, vamos a tener que marcar los pasos y las pautas para tal vez de esos 45 asuntos tratar de sacar 55, 60 a la semana, más las quejas urgentes, ¿no? Que en muchos casos actualmente se da. Pero, insisto, vamos a respetar los derechos de los trabajadores, que creo que eso es de vital importancia, y más si estamos en una institución que protegemos derechos humanos. Suena irónico que en las casas de justicia se ve que tiene una hora de entrada, pero una hora de salida. Sí, de hecho sí. ¿Nos han contado o sí lo vieron? Fíjate que yo cuando inicié, me pasó una anécdota rapidísimo, en la que yo estuve, muchas gracias, en la que yo tuve que decidir entre seguir estudiando o trabajar, y decidí cambiarme. Tuve la oportunidad de irme de juzgado de distrito a un tribunal colegiado, donde los horarios son un poco más accesibles que en un juzgado de distrito, y solamente así es que pude seguir estudiando y trabajando. Y creciendo. Ajá, exactamente, porque ya se me hacía imposible. Yo llegaba a trabajar a las 7 de la mañana, salía a las 3 para irme a la universidad, regresaba a las 9 y media, porque casi siempre me salía antes de la última clase, siempre, y regresaba a 9 y media y salía a la 1 de la mañana. Me iba a tu casa, dormía un rato, dormía de 1 a 5 y me iba. Y digo, cuando estás chavo ni lo sientes, la verdad. Pareciera que no pasa nada. Pasa factura. Pero ahorita ya no es lo mismo, ¿no?
Pero así sucede. Yo creo que el aprendizaje, la falta de aprendizaje se paga con tiempo. ¿Por qué estudió Derecho? Fíjate que es muy chistoso. Yo no te podría decir que fue desde la cuna, desde mi ilusión, desde chico, y que yo veía, no, la verdad Quería es que no. dinero. No, yo te mentiría, no, la verdad es que si te digo eso te miento. Fíjate que muy chistoso. Yo, estando en la prepa, fui en una prepa lasallista, y me gustó mucho los hermanos lasallistas, los padres que nos daban clase, son gente muy culta, muy culta, pero tremendamente. Yo estoy muy sorprendido. Y de la historia, saben mucho, a mí me gustó mucho la historia. Entonces yo quería ser padre, hermano lasallista. Ya cuando vi que había que cumplir ciertas características de la iglesia, dije no, gracias, muchas gracias. Hijo, todavía me gustan las niñas y no, gracias. No quiero entrar en tantos detalles. Exacto. Eso, luego quise ser, me gusta mucho la cocina, quise ser chef, y después quise estudiar filosofía y letras. No, pues creo que muchos resbalones. Muchos. Pero todo fue en el último año de prepa, Todo fue en el último año de prepa. Y ya al último, mi papá es abogado, me dijo, oye, ve, intenta, prueba, ve por acá, ve para allá, me llevó al trabajo, ve todo esto. Dije, está padre. Empecé, pero te digo que empecé a trabajar antes de estudiar y me enamoré. La verdad es que ahí sí ya te puedo decir, me enamoré. Y algo, ¿sabes qué chistoso? Porque cuando yo empiezo a trabajar antes de estudiar, dije, bueno, ¿qué es esto, no? y ya que te explican, que empiezas a leer, que empiezas a conocerse, magnífico. Y aparte, también mi papá me retó y me dice, haz el examen a la UNAM y a ver si lo pasas, pero ese pues ya sabes, ¿no? A ver si lo pasas. Entonces dije, pues sí lo voy a pasar, como de que no. Es una forma de que tu papá sabía que iba a ser licenciado. Exacto. Sin que se diera cuenta así de, no creo que puedas, ¿a poco puedes terminar esto tan rápido de lectura? Sí, no. Sí, y qué razón tenía papá. Y justo fue, hice el examen para la UNAM y quedé, gracias a Dios, quedé ahí, quedé en CEU, en Ciudad Universitaria, y de ahí me enamoré todavía más. La verdad es que yo CEU la adoro, es la máxima casa de estudios y todo. Yo creo que ahí fui agarrando camino, ya no lo he soltado, y qué te digo, estoy encantado con lo que hago, la verdad. A todos ha pasado que igual, tal vez cuando empezó, pero ¿por qué lo enamoró esta materia? Me gusta mucho el acercamiento con los problemas. No. ¿A qué me refiero? Claro. No, con la resolución de los problemas. Es muy... A mí me gusta mucho el leer el asunto, el decir, a ver, es esto contra esto, y hay que leer acá, y a ver qué solución le vamos a dar a todo este aspecto. Y tú sabrás, no me dejarás mentir, un asunto puede tener varios caminos, Ajá. varios matices, varias salidas, o varias zancadillas. Y eso me fascina. El saberle decir, mira, creo que el mejor es este. Y yo le pienso mucho a los asuntos, a veces lo platico con mi pareja, me dicen, no, por acá, ella es muy hábil, muy rápida para los asuntos. Yo le doy más vueltas, pero me gusta porque creo que siempre encuentro la solución, pues, mejor, la solución mejor para la protección de lo que hacemos nosotros, de los derechos humanos. Aunque, insisto, eso no significa que se conceda el amparo, ¿no? Hay O sea, muchas veces pierdes, pero ganas. Soy chistoso, pero es la verdad. Hay muchas personas que lo han dicho de diferentes maneras. Sí. Que uno no sabe de repente qué es verdaderamente ganar. Exacto. Porque luego piensa uno que lo que uno quería es lo correcto cuando ni siquiera está uno cerca de lo eso. que realmente es útil o es práctico o es lo que se merece. Pues igual, doctor, ¿algún asunto que quiera ahorita compartirnos así en confianza? Un asunto de los que yo haya resuelto y tenga en mente, fíjate que más que hablar de mí, me gusta un asunto mucho. Justo apenas tuve la oportunidad de dar una conferencia en CEU,
y es de materia del derecho al libre desarrollo de la personalidad y también del desarrollo de la infancia, bueno, del derecho a las infancias y de grupos vulnerables. Les cuento rapidísimo. No, hombre, esto va a estar, pero bueno. Se trata de una familia que inscribe a su hijo tiene síndrome de Down y rapidísimo la escuela le dice, oye, no puedes tener clases con todos los demás niños, tú tienes tus clases especiales. Y el niño le dice a los papás, no, yo quiero mi clase con todos los demás porque quiero sentirme parte del grupo. Y la escuela dice, no, tú tienes tus clases particulares. Entonces se va a primera instancia, el juez le dice, ¿qué crees? Que pues ya te están dando tus clases particulares para las necesidades de la enfermedad que tienes y todo. Entonces te sobreseo porque no existe una afectación, te niego el amparo porque no existe una afectación a tus derechos. Los padres tienen que estar tutelados porque igual estar tú con otros no te permite realmente poder estudiar. Y aquí se entendía que ya tenías el ajuste razonable para las personas con discapacidad, ¿no? Bueno, se va al recurso, confirman y llega a la corte. La corte dice, ¿qué crees? Que no. Porque aquí hay que entender que aunque existan ya los ajustes razonables, tienes que atender a la voluntad de la persona. Y el niño te está diciendo que quiere sentirse parte de ese grupo. Si tú no haces eso, lo estás separando, lo estás vulnerando. Uh-huh. Wow. No, o sea, fue un asunto que cuando lo estudié y cuando lo vi, me encantó. Me fascinó. Estaría genial poder platicar más de eso, pero México quiere saber por qué tiene que darte el voto de confianza. Doctor, es su momento. Muchas gracias. ¿Qué les puedo decir? ¿Por qué pueden votar por mí? Porque soy una persona que tiene la experiencia, la voluntad de hacer bien las cosas y de seguir avanzando para nuestro futuro, para el futuro de nosotros como el de nuestros hijos, el de todas las personas, y cuidarnos, protegernos y escucharnos, ser empáticos. Creo que esa es la razón que nos ha faltado y que debemos de nutrir, de experimentar para nosotros poder estar más cercanos a ustedes, para tenerlos realmente informados, porque también he visto en Facebook comentarios tal vez, o un comentario que digan, no, es que es corrupto el sistema porque no me concedió a mí la razón. No es cierto, hay que informarles, hay que estar cerca de ustedes para que sepan por qué no se les está concediendo o si se les está concediendo algo. No solamente el no tener la razón quiere decir que el sistema está mal, no, nosotros, yo en particular me comprometo a escucharlos, a entenderlos y a ser empático. Insisto, eso no significa que voy a resolver a su favor, pero sí significa que voy a resolver de la mejor manera, y esto es estudiando los asuntos, leyéndolos a conciencia, que es una obligación además, y resolver de la mejor forma posible, siempre atendiendo a los derechos humanos que se involucren en los asuntos, siempre, que creo que es lo más importante, y además respetando siempre el debido proceso, que eso es vital en todo procedimiento, para que ustedes se sientan que realmente tuvieron una resolución que les ha resuelto sus problemáticas. E insisto, eso no significa que va a ser favorable, pero que sí va a ser la mejor resolución para ustedes. México, nosotros los invitamos al voto. Esto dicen que ya está dicho, ya está dado. No lo veo y no lo creo. Yo tampoco. En este momento, qué mejor que nosotros cumplimos con nuestra función. Muchas gracias. Ajá, carambas. Todo un gusto, por favor. Si tienen dudas, que creo que generaron más dudas, más intención, están abiertos los caminos. Aquí, si quieren preguntar, si igual, ojalá y den tiempo y hacemos otra entrevista. Por favor, estaré súper bien. O después, para platicar de este asunto, estaría excelente. No, hombre, si así como que, no sé, el derroche de sapiencia, creo que... No, estaría súper bien. Y recuerden, boleta rosa número 23. ¿Por qué? Porque Caja no se raja. Y si trabaja. Saludos. Muchas gracias. No hay de qué.